Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a trabajar un nuevo tema en matemáticas que es los sistemas de numeración. Entonces, antes de explicar qué son los sistemas de numeración, vamos a aclarar que vamos a dar un enfoque primero al sistema decimal, que es el que manejamos nosotros hoy en día. ¿Y por qué se llama sistema de numeración decimal? Debido a que nosotros con los dedos contamos, pues obviamente como nosotros tenemos 10 dedos, entonces usamos ese sistema numérico. Eso fue lo que se creó, que fue la Arabia, o sea, también se le llama sistema arábigo. También pues contábamos con los pies, entonces son 10 y 10, entonces por eso se creó un sistema de numeración base 10. Ya vamos a explicar qué es eso de base. Pero entonces vamos a dar un enfoque a lo que es el sistema de numeración decimal. Entonces, antes de explicar qué son los sistemas de numeración en general, vamos a explicar una cosa que es la numeración. ¿Qué es la numeración? La numeración es como la rama que nos permite saber cómo escribir un número o cómo leerlo. Porque pues digamos normalmente nosotros podemos leer números pequeños y escribirlos, pero digamos cuando ya son números muy grandes ya se nos va a complicar un poco. Por ejemplo, si yo dijera, no sé, 3.456.247.135.415.234.615, ya es un poquito, digamos, más difícil de poderlo escribir. Pero sin embargo, aquí vamos a explicar, precisamente más adelante, vamos a explicar cómo se escriben los números o dado un número, o sea, dado su número escrito, cómo lo podemos leer. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto nos vamos a quedar con la introducción. Bueno, ahora vamos a ver una parte que es la generación de los números. ¿Cómo se generan los números en nuestro sistema numérico? Nuestros números se generan a través de agregarle a cada número anterior una unidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el número 4, el 4 se genera a través del número 3. Lo que hacemos es al 3 le sumamos una unidad y nos da 4. O por ejemplo el 7 lo podemos generar con el número 6, al 6 sumarle 1. O sea, es decir, tenemos algo así. Digamos que el 1 lo generamos al sumarle el 0 más 1, el 2 lo generamos con sumar 1 más 1, el 3 con el 2 más 1, 4 con el anterior que es 3 más 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, el 2024 lo podemos generar a través del 2023 que es el anterior más 1. Es decir, cada número que nosotros tenemos en nuestro sistema numérico lo podemos generar a través de agregación de unidades. Aclaro que esto solamente se está hablando de números naturales o enteros positivos también. Y si ustedes se dan cuenta, esto de agregar una unidad y una unidad y una unidad es algo parecido a lo que hicimos con los axiomas de Peano, cuando vimos ese video de los axiomas de Peano, de cómo cada número se podía construir a través del anterior agregándole una unidad. Bueno, entonces esto es en cuanto a la generación de los números. Ahora vamos a ver una cosa que es cifras o guarismos. ¿Qué son eso de cifras o guarismos? Las cifras son lo que llamamos nosotros los elementos que vamos a usar para construir los números. Es decir, por ejemplo, en nuestro sistema numérico decimal, nosotros manejamos 10 cifras o guarismos, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esas son nuestras cifras. Con esas cifras nosotros podemos construir todos los números que nosotros queramos. Por ejemplo, si nosotros queremos construir el número 7358, ahí lo que estamos haciendo es con las cifras 7, 3, 5 y 8, estamos construyendo ese número. O sea, es decir, cualquier número que nosotros queramos lo podemos construir a través de nuestras cifras o guarismos. En nuestro sistema decimal nosotros manejamos 9 cifras. Obviamente en otros sistemas numéricos, como vamos a ver más adelante, se van a manejar otro tipo de cifras. Pero bueno, eso en cuanto a cifras o algoritmos. Ahora vamos a ver lo que es la cifra cero. Entonces, la cifra cero, si nosotros recordamos cuando trabajamos la parte de los conjuntos, la cifra cero lo podemos definir en cuanto a conjuntos como un conjunto que carecía de elementos o que era vacío, es decir, que no tenía elementos. Aquí cuando hablamos de sistema numérico, la cifra cero es una cifra que no tiene significado en cuanto a valor absoluto, claro. El valor absoluto de un número, bueno, vamos a poner acá un ejemplo de un número, por ejemplo, el 403, por ejemplo. Este cero en cuanto a valor absoluto no tiene significado porque carece de unidades, pero si lo vemos en cuanto a valor relativo tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros quitáramos este cero de acá, por ejemplo, no sé, lo tacháramos, entonces obviamente ese número ya no sería el mismo. O sea, al quitar este cero me va a afectar lo que es el número como tal. Es decir, esto ya no va a ser un 403, sino un 43.
entonces va a cambiar el número. O sea que este cero sí tiene valor, pero en cuanto a valor relativo, que es la posición. Cuando hablamos de valor relativo es la posición que tiene esa cifra en cuanto al número. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita estamos viendo una introducción de lo que es valor relativo, valor absoluto de un número. Pero ese es un ejemplo de lo que es la cifra cero. Es una cifra que carece de unidades, pero obviamente tiene mucha importancia en la matemática, porque pues de por sí el primer sistema numérico, si no estoy mal, que halló la cifra cero, o sea que usó el cero como dígito para construir un sistema decimal, fueron los mayas. Porque pues si nosotros recordamos, por ejemplo, digamos, los egipcios manejaban algo que era, digamos, tenían unos símbolos para representar las unidades. Por ejemplo, para ellos un palito, digamos algo así, equivalía a una unidad. O sea, esto equivalía a un uno. Y entonces, digamos, si ellos querían construir un 4 por ejemplo, lo que hacían era usar 4 palitos. Lo que hacían es que como cada palito vale uno, entonces sumaban uno más uno más uno más uno y entonces eso les daba 4. Entonces para ellos el 4 lo representaban con 4 palitos. Ellos usaban un tipo de sistema de numeración aditivo, porque lo que hacían era ir agregando unidades, pero también usaban un sistema posicional. ¿Qué quiere decir posicional? Que cada elemento, os digo, perdón, que ellos digamos llegaban hasta un cierto determinado número. Perdona, aquí no es posicional, disculpen. Entonces, lo que hacían ellos era, cuando llegaban a un determinado número, por ejemplo el 9 usaban 9 palitos, pero para el 10 ya no usaban 9 palitos, ya no usaban 10 palitos, sino que para el 10 usaban un tipo como de herradura. Entonces, para ellos la herradura valía 10. Y entonces, por ejemplo, si ellos querían construir, digamos, el 15, pues el 15 eran una herradura que es 10 más 5 palitos. Y cuando llegaban al 90, por ejemplo, 90 son 9 herraduras, pero para el 100 ya usaban algo que era como un tipo de espiral así, que para ellos era el número 100. Pero entonces ellos usaban un tipo de sistema numérico decimal, pero no es posicional, sino aditivo. ¿Por qué no es posicional? Porque, por ejemplo, digamos, cuando ellos representaban, por ejemplo, el número, digamos, 123, por ejemplo. Entonces ya habíamos dicho que que el tipo de espiral era 100. Entonces, como esto es 100, entonces es una espiral, digamos. El 2, que representa como un 20, serían dos herraduras. Y el 3 serían tres palitos. Entonces, digamos, para ellos este número lo representaban como 123. Pero no es posicional porque en cualquier orden que ellos pongan esto, les va a dar 123. Por ejemplo, si ellos ponían, digamos, acá los dos palitos, ponían, por ejemplo, las dos herraduras acá, ponían, por ejemplo, la E del 100, o sea, como un tipo de espiral, y digamos que colocaban otro palito acá, que lo que ellos hacían era simplemente usaban el sistema aditivo. Entonces, digamos, esto valía 100 más esto que valía 10, 110, más este que es otro 10, 120, 121, 122, 123. O sea, no importaba el orden en que ellos colocaran las cifras, digo, los dígitos, o sea, sus símbolos jeroglíficos, llegaban al mismo número. O sea, ellos no manejaban un sistema posicional como el que manejamos nosotros. Digamos, nosotros si queremos construir, por ejemplo, el número 453, digamos, lo tenemos que escribir obviamente así. Pero si nosotros no podemos hacer lo mismo que hacían los egipcios si llegamos, digamos, cambiaban el orden como vimos acá. Pero si nosotros, por ejemplo, el 5 lo pasamos para acá y digamos que el 4 y el 3 los dejamos acá, o sea, el 3 lo dejamos en el mismo orden, pero el 5 y el 4 los intercambiamos, resulta que este número ya no es el mismo, va a cambiar su valor numérico. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos un sistema posicional. Posicional depende de la posición de la cifra. Eso es lo que llamamos al valor relativo, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita hasta el momento estamos viendo una introducción. Pero bueno, el sistema de los egipcios no usaba una cifra para el cero. Lo mismo si nosotros trabajamos los babilonios tampoco manejaban una cifra para el cero. Ellos manejaban un sistema numérico base 60. Pero bueno, esos sistemas numéricos, si están interesados, pueden dejar un comentario por si los quieren trabajar. Pero en el momento vamos a trabajar el sistema decimal. Los romanos también manejaban sus símbolos, pero entonces tampoco manejaban el cero. Los primeros que llegaron a manejar una cifra para el cero, o sea, que construyeron un símbolo para el cero, fueron los mayas. Pero a pesar de que los egipcios y los babilonios manejaban el cero, independiente de eso, es genial lo que hicieron ellos. O sea,
Para mí es algo sorprendente para ese tiempo que no había tanta tecnología, haber creado estos sistemas numéricos con los que ellos hacían operaciones, contaban, dividían terrenos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como una introducción de lo que quería ver, que ellos no manejan un sistema posicional, sino aditivo. Bueno, entonces ya viendo eso, ya explicamos lo que es las cifras, que es muy importante no solamente qué es una cifra, sino el orden, porque esto es un sistema posicional. Listo, una vez eso, vamos ya explicamos lo que es la cifra cero y ahora vamos a ver lo que es el número dígito y el número polidígito. Un número dígito es aquel número que solamente, pues la misma palabra lo dice, que tiene un solo dígito. O sea, entonces, por ejemplo, el 3, el número 3, el número 7, el número 4, el número 2 y así sucesivamente. Cualquier número que tenga un solo dígito se le llama número dígito. Número polidígito es aquel que tiene más de una cifra. Por ejemplo, el número 44, el número 357, el número 2401 y así sucesivamente, que tiene más de una cifra, se le llaman números polidígitos. Listo, eso en cuanto a eso. Ahora vamos a ver qué es un sistema de numeración, porque no lo explicamos al inicio. Entonces, un sistema de numeración es un conjunto de reglas que me permite construir todos los números en ese tipo de sistema de numeración. Entonces, como vimos en el ejemplo de los egipcios, ellos manejaban unos símbolos que son, digamos, estos, pues estos no son los únicos, digamos que estos con este usaban la unidad, con este las decenas, con este las centenas, que es en nuestro caso, pero ellos, digamos, con estos símbolos podían construir los números de su sistema, o sea, con unas ciertas reglas, porque por ejemplo, como habíamos dicho, para el 10 ellos no usaban 10 palos, digamos, ellos tenían unas reglas que ya para el 9 no podían repetir más de 9 palos, no podían repetir más de 9 herraduras, y así sucesivamente, esa era la regla de ellos, un sistema como base 10, pero aditivo, no posicional. Los romanos, por ejemplo, digamos, para el 4 los romanos no usan, por ejemplo, 4 palos, ¿sí? Que nosotros ya sabemos que para los romanos el 1 es este, y digamos que el 3 es este, pero digamos que para el 4 no usan 4 líneas, sino ya para el 4 cambia, usan algo así, ¿sí? Y digamos que ellos tienen también unas reglas, digamos que el 5 es esto, pero ya el 10 no son dos veces, para ellos no se puede repetir más de dos veces, más de una vez, una B, entonces digamos que para el 10 manejan es una X, o sea, ellos también tienen sus propias reglas, así como los egipcios, los babilonios, los mayas, todos tienen sus reglas, nosotros en nuestro sistema numérico tenemos unas reglas, entonces eso es lo que es un sistema de numeración, es una serie de reglas que vamos a usar para construir nuestros números, pero con nuestros determinados símbolos. ¿Sí? Que en nuestro caso ya habíamos explicado, como en este caso estamos trabajando el sistema decimal, nuestros símbolos va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Con esas cifras vamos a construir todos los números, pero debemos tener unas ciertas reglas, ¿sí? Que es lo que llamamos, esto es lo que nos define un sistema de numeración. Y ahora vamos a ver lo que es la base de un sistema de numeración. Entonces la base, como habíamos explicado en la introducción, es, es a cuántas unidades debemos usar, o sea, es como una regla que nos permite determinar cuántas veces debemos usar o cómo debemos usar los dígitos. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos el número 9, ¿sí? Y por ejemplo queremos llegar al siguiente número, nosotros ya, como este es el último dígito que podemos usar porque nuestras cifras está del 0 al 9, ya para construir el 10 lo que tenemos que hacer es agregar un 0, que es ausencia de cantidad, pero ese 0 va a ser en la posición de unidades. Esas 9 unidades, o sea, cuando nosotros vamos a agregar una siguiente unidad, lo que hacemos es como agrupar esas 10 unidades en una sola, digamos como en una bolsa o en un paquete, y esa unidad que empacamos con esas 10 unidades lo que llamamos decena. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 20 serían 2 decenas, 30 3 decenas y así sucesivamente hasta 90 decenas, perdón, hasta 90 que serían 9 decenas, perdón. Si queremos llegar a 10 decenas, nosotros ya lo que hacemos es esas 10 decenas las vamos a agrupar en otro qué, en otro paquete para formar lo que llamamos una centena, ¿sí? Y cada 10 unidades de un orden inferior van a determinar un orden superior, ¿sí? Es como si nosotros, por ejemplo, tuviéramos acá, digamos, 10 dulces. Entonces, cuando tenemos 10 dulces, los agrupamos, perdón, ahí digamos,
8, 9 y 10. Ahí los agrupamos en, digamos que en una bolsa redonda, por ejemplo. Si tuviéramos otros 10, entonces esas otras 10 los vamos a agrupar en otra bolsa redonda, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que digamos tengamos 9 bolsas. Ya cuando tengamos 10 bolsas, esas 10 bolsas las vamos a agrupar en una más grande, que es lo que llamamos la centena. Y eso es lo que me determina la base. En nuestro caso, la base de nuestro sistema numérico es 10, por lo que les había explicado. Nosotros lo que hacemos es contábamos con los dedos y entonces nosotros teníamos 1, 2, 3 hasta allí 10 y digamos esas 10 los agrupábamos digamos en un paquete o algo y contábamos otra vez con nuestros dedos otros 10 y así. Por eso nuestro sistema es decimal. Como les había explicado, también se conoce como sistema arábigo. Pero entonces, obviamente, vamos a trabajar otros sistemas numéricos como base 2, base 3, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita estamos en la introducción. Pero bueno, eso era lo que quería explicar por este video. En el próximo video vamos a ver las reglas o los principios fundamentales de nuestro sistema de numeración decimal. Bueno, espero que la explicación de este video les haya sido de su agrado y si les gustó no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Que tengan un excelente día y hasta un próximo video.